Damos gracias a Dios por este tiempo. Quiero saludar a todos mis hermanos de la congregación. También quiero saludar a todos aquellos que se conectan a través de las redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube, Ministerio Bíblico La Cruz de Cristo. También aquellos que nos visitan en la página de Facebook. Y le doy la bienvenida a todos aquellos que se integran en el día de hoy. Hoy nos corresponde la lección número 2. Y la lección número 2 lleva por título El problema de la vida es uno. Todas las personas desean vivir una vida feliz. Todo ser humano, toda la humanidad busca incesantemente la felicidad. Algunos lo buscan en el área económica, ser prósperos económicamente. Otros lo buscan a través del amor, conformar una familia, matrimonio, hijos. Otros lo buscan a través de ser el mejor profesional, etc. De alguna manera, todos van buscando la felicidad. Pero nos damos cuenta todos los días que lo que menos vemos es felicidad, sino que lo que más abunda son los problemas económicos. Los altos índices nos indican que hay más problemas matrimoniales, hay más problemas intrafamiliares, vemos más violencia, vemos más problemas, más divorcio, más problemas en los niños, y así vemos más enfermedades. Entonces vemos que el mundo todos los días sufre, la humanidad sufre caos, sufre angustia, desesperación, y todos los días vemos dolor. Entonces nos surge una pregunta: ¿por qué surgen todos estos problemas? ¿Por qué por qué todas las áreas de nuestras vidas se ven en angustia, en dolor? Y es que vamos a ir respondiendo en esta lección esta pregunta. Debemos primeramente conocer cuál es el problema fundamental de la humanidad. Y para esto los voy a invitar a que volvamos al libro del principio, el libro de Génesis, en las Escrituras, donde el capítulo 1 y el capítulo 2 nos habla claramente en las Escrituras cómo Dios dejó al hombre en esta tierra, cuando Él lo creó. Dios creó al hombre a su imagen, tal como sale en Génesis 1, 27, 28. Que Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Qué significa que el hombre haya sido creado a imagen y semejanza de Dios? Es que Dios le entrega al hombre sus atributos. Y uno de los atributos que le entrega al hombre es ser un ser espiritual. Como podemos ver en Génesis capítulo 2, 7. Dice de que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Pero el hombre, cuando realmente tuvo la vida, es que cuando Dios sopló en él su aliento de vida. Dios sopla en él su espíritu y deposita en el hombre su Espíritu Santo. Por lo tanto, tiene esta relación, esta armonía con Dios. Vemos también, si seguimos viendo los atributos que Dios le entrega al hombre, de acuerdo a lo que nos hablan las Escrituras en Génesis 1 y 2, vemos que también Dios posesiona al hombre frente a la creación, lo hace ser un ser de realeza. Y también nos confirma el tal mencionado rey David a través de su salmo, en el Salmo capítulo 8, ustedes lo pueden leer detalladamente desde el versículo 4 en adelante. Cómo David describe cómo Dios posesiona al hombre como un ser de realeza, un ser gobernador sobre toda la creación. Entonces vemos que aparte que el hombre, Dios le deposita ser un ser espiritual, le da este atributo de ser un ser espiritual, de ser un ser de realeza, también había una relación con Dios y Dios le da esta posición de ser su hijo, hijo de Dios.
Y esto también lo podemos ver a través de las Escrituras en Lucas capítulo 3, 38, donde claramente vemos y leemos la genealogía de Jesús y podemos ver que terminando la genealogía de Jesús nos declara las Escrituras que Adán era hijo de Dios. Entonces vemos cómo el hombre, Dios lo crea a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces si nosotros vemos todo esto, nos vuelve a surgir la pregunta, entonces, ¿cómo llegó el hombre a estar en la posición que está hoy en día? Sumergido en todos estos problemas. Es que ocurre una separación y esto lo vamos a ver y lo vamos a seguir viendo. Entonces, nos hacemos ahora la pregunta, ¿cómo es que el hombre se aleja de Dios? Es que podemos ver en el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 16 y 17, que Dios, si bien vemos todo en el capítulo 2 de Génesis, todas las bendiciones que Dios le entrega al hombre, pero también vemos un privilegio que Dios le entrega al hombre, una confianza, una orden, un pacto. Y este pacto lo vemos en el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 16 y 17, y lo voy a leer. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le da un pacto al hombre, Dios le da una orden al hombre. Y ahora la pregunta que nos hacemos, ¿por qué Dios le da ese pacto al hombre? Es que si vemos como nos hablan las Escrituras, Dios deja posesionado al hombre frente a la creación. Dios le da un atributo que es ser un ser de realeza, que podía gobernar sobre todo lo que había sido creado por Dios. Pero el hombre ante Dios seguía siendo una criatura. El hombre ante Dios debía reconocer su estado de servidumbre. Solamente el hombre lo que tenía que hacer era obedecer esta orden que Dios le había entregado y darle el culto y la adoración solo a Él, a su Creador. Pero vemos ya en el capítulo 3 de Génesis que el hombre, en vez de guardar este pacto de Dios, el hombre, en vez de obedecer la voz de Dios, vemos que el hombre desobedece el pacto de Dios. Vemos que el hombre rompe el pacto con Dios. El hombre se separa de Dios. ¿Y dónde podemos ver esto? En Génesis capítulo 3, versículo 6, que dice así. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces vemos que el hombre cometió pecado. El hombre desobedece a Dios, porque el hombre no obedece al pacto que Dios le había dado. Y aquí es donde también vemos el por qué sucede esto. Y es porque aquí aparece un ser que es letal para la humanidad, un problema fundamental para la humanidad. ¿Y quién es este ser? Este es la serpiente. Y podemos ver en el capítulo 3 del 1 al 5 la descripción de esta serpiente y cómo esta serpiente hace que el hombre lo conduce a desobedecer a Dios. Y vemos la influencia de esta serpiente sobre el hombre. Y voy a leer solamente el versículo 1 del capítulo 3. A ustedes los invito a que lean del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Entonces vemos que aparece la serpiente, aparece este ser que les vuelvo a decir es un problema grave para la humanidad. ¿Y quién es este ser? ¿Quién es esta serpiente? La Biblia nos revela claramente quién es esta serpiente y rápidamente veremos quién es.
Por favor, les pido que me acompañen a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, donde rápidamente vamos a leerlo, pero nos va a dar claramente en las escrituras quién es esta serpiente que aparece en el huerto del Edén, y dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces vemos que esta serpiente que está en el huerto del Edén, esta serpiente antigua, ¿quién es? Es Satanás, es el diablo. Entonces vemos que por influencia de Satanás, el hombre cae y comete este pecado, transgrede el pacto de Dios. Por lo tanto, el hombre, al transgredir el pacto de Dios, pierde todo lo que Dios le había dado a él. Y una de las condiciones es que ya no es un ser espiritual, sino que es un ser pecador. Por lo tanto, todos los pecadores son nacidos del diablo. Y esto lo podemos ver y comprobar a través de las escrituras. En Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice claramente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces podemos ver que todos los pecadores son nacidos del diablo. Y también el mismo Jesús lo habla en Juan, capítulo 8, versículo 44. Lo que Dios había dejado posesionado al hombre ser su hijo, ahora pasa a la paternidad de Satanás, porque pierde esta condición por haber transgredido el pacto de Dios, por haberse separado de Dios. Y lo podemos ver claramente en Juan capítulo 8, versículo 44. Y lo dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Entonces podemos ver que el hombre y la humanidad está bajo esta paternidad. Pero esta paternidad no es la paternidad que nosotros podemos conocer, que un padre ama a un hijo, sino que esta paternidad es de esclavitud, esta paternidad es de muerte, esta paternidad es de desolación. Y lo único que hace es que podamos estar separados de Dios. Y es por eso que esta paternidad se volvió una esclavitud. ¿Y dónde lo podemos ver? En Hebreos 2:15. Donde toda la humanidad por temor de la muerte está sujeto bajo servidumbre de Satanás. Y lo vemos en Hebreos 2:15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, mirando esta realidad que nos habla las escrituras, que Dios le da un pacto al hombre para que el hombre obedeciera, para que el hombre le diera solamente culto y adoración a Dios. Vemos que el hombre transgrede este pacto, lo rompe, lo desobedece. Bajo la influencia de Satanás, él queda en la condición de pecado, por lo tanto queda totalmente dividido de Dios, totalmente separado de Dios. Y ahora me preguntarán el por qué. Porque tenemos que tener claro que Dios es santo y Dios no puede estar en el pecador. Y esto también lo podemos ver a través de las escrituras en Isaías 59, 1, 2. Y dice claramente así: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces,
vemos que de aquí en adelante lo único que al hombre le surgen son todos los problemas de la vida. Y lo podemos ver en la descripción, y lo invito a que lean capítulo 3 de Génesis desde el 16 al 24. ¿Cuáles problemas de la vida surgen aquí por estar dividido de Dios, por estar separado de Dios? Surgen los problemas familiares, los problemas matrimoniales, surgen los problemas económicos, las enfermedades mentales, los problemas ambientales. También aparece la muerte física. Y vemos cómo el hombre es sacado del huerto del Edén por su condición de pecado, porque ya no puede estar con Dios. Entonces, ahora respondiendo a la pregunta de la lección, el problema de la vida es uno. Es que el problema de la humanidad y el problema del hombre y de la mujer, el problema de todos aquellos que me están escuchando, es que el hombre está separado de Dios. Y es por eso que el mundo, es por eso que la humanidad vive constantemente en dolor, en agonía, vive en estos procesos que son tan dolorosos en cada área de su vida por estar separado de Dios. Y ahora a lo mejor ustedes me están preguntando, entonces, ¿cómo puedo encontrarme con Dios? Si Dios es la salvación, ¿cómo puedo volver a Él? Es que eso es lo que vamos a ir respondiendo ahora en esta parte de la lección. Tenemos que tener claro que el problema de Satanás y el problema del pecado y el problema de estar separado de Dios no lo podemos solucionar nosotros mismos. No lo podemos solucionar por fuerzas humanas. Es que no hay nada que pueda solucionar este problema, y quiero invitarlos a que me acompañen también a las Escrituras. Es que estos problemas no se pueden solucionar a través de la religión. Las religiones dicen: yo soy el camino para que tú puedas encontrarte con Dios. Tienes que hacer tales cosas para encontrarte con Dios. Es que si tú utilizas este método o esta vestimenta o esta forma de ser, te vas a encontrar con Dios. Pues déjame decirte que claramente las Escrituras me habla y me dice que no nos podemos encontrar con Dios, no podemos encontrar esta salvación a través de la religión. Y quiero que busques por favor en Hechos capítulo 4 versículo 12. Y dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es que no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. Entonces, también veremos que también el otro camino que la humanidad le ofrece al hombre para que pueda encontrarse con Dios, o la salvación, es a través de las buenas obras. Es que a través de las buenas obras no vamos a poder tener la salvación de Dios. Y esto lo vemos claramente en Isaías, capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es que yo no estoy diciéndoles que no hagan buenas obras. Es que si ustedes no han creído en ese único nombre bajo el cielo dado a los hombres, en quien pueda ser salvo, las obras son en vano, porque solamente ante Dios son como trapo de inmundicia, porque aún está el pecado, aún está la separación delante de Él. Es por eso que a través de las buenas obras no podemos encontrar la salvación a Dios. Es que tampoco nos lleva a la salvación las enseñanzas humanas. Es que tienes que pensar de tal manera, es que tienes que seguir tal cosa. No, no la hay. Y también lo veremos en las Escrituras. Por favor, busquen Colosenses capítulo 2, versículo 8.
Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y mire cómo Pablo le habla a la iglesia de Colosa. Y dice así, como empieza Pablo: mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Entonces, tenemos que tener claro que el problema de Satanás, que el problema del pecado y que el problema en que está la humanidad separada de Dios, no la podemos resolver ni por la religión, ni por buenas obras, ni por enseñanzas humanas, nada por esfuerzo humano. Entonces, nuevamente nos preguntamos, entonces, ¿cómo puedo encontrar la salvación? Es que debido a que el hombre no lo puede solucionar, Dios solucionó a través del Cristo el problema grave y fundamental de la humanidad. Como vemos en el capítulo 3 de Génesis, vemos que el hombre transgrede el pacto de Dios, desobedece el pacto de Dios y queda separado de él. Pero vemos el primer anunciamiento que Dios hace de la solución para la humanidad a este problema grave y fundamental. Lo vemos en el 3:15. Pero también las Escrituras nos hablan en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 5, versículo 8, que voy a darle lectura. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces vemos el anunciamiento de este Mesías, de este Cristo, que iba a solucionar el problema fundamental de la humanidad. Y ahora la pregunta, ¿quién es este Mesías? ¿Quién es este Cristo? Que fue anunciado en el Antiguo Testamento por los profetas, por los salmos, por los reyes, por todo aquello que se compone el Antiguo Testamento. Solamente fue para anunciar al Mesías Cristo, a este que iba a solucionar el problema grave y fundamental de la humanidad. ¿Quién es este? Es Jesús. Y vemos que la salvación solamente es gracia de Dios, es un don de Dios, y lo podemos ver en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios capítulo 2, 8 y 9, y dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces vemos que la salvación solamente es por gracia, es un don de Dios. Y ahora vemos que este Jesús, quien es el Cristo, es el único a través de él que podemos ser salvos, tal como nos hablan las Escrituras en Juan 20, 31. Y dice así: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces podemos ver que la lección del día de hoy llevaba por título: el problema de la vida es uno. Es que el problema de la vida, el problema de la humanidad es una sola. Es que está separada de Dios, está dividida de Dios por influencia de Satanás y por el pecado que está en la humanidad. Y no hay otra solución más que dada por Dios mismo a través de su Hijo, que es Jesús el Cristo. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por esta lección, te damos gracias por el día de hoy, te doy gracias por todos aquellos que están viendo este video, que pueda revelarse a sus vidas la salvación, Señor, a través de tu único Hijo, nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. En esta hora, amén.